Buenas noches, aprendices. ¿Me escuchan? Buenas noches. De mi parte sí lo escucho. Bueno, gracias por confirmar. Bueno, chicos, ahí me escuchan bien, sin ruido, sin ninguna novedad. Bueno, muchachos, aprendices, buenas noches para todos. Damos inicio a la videoconferencia del 5 de marzo del 2024 a las 6:31 de la noche, 6:31 p.m. Bueno, aprendices, se les había dejado en el anuncio que hoy se trabajaría la, la actividad se llama GAT 2205-01093 raya AA2. Representar el contexto del negocio a través del diagrama de dominio y actividades. Básicamente, pues la agenda de esta actividad, de esta videoconferencia, es el saludo, una contextualización de la actividad de aprendizaje, socializarles los entregables, que es la evidencia de aprendizaje, el material de formación, las dudas e inquietudes, que las vamos a dejar siempre al final, y para finalizar hacemos un cierre de la formación. Bueno. Voy a compartirles mi pantalla. Que tengan acceso a la pantalla. Listo. Ahí están. Bueno. Ya están viendo, ya están observando mi pantalla. De mi parte sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces les socializaba la actividad de aprendizaje es la 22050-1093 raya AA2. Se llama representar el contexto del negocio a través del diagrama de dominio y actividades. Tenemos una agenda, el saludo, la contextualización, entregables, material de formación, dudas e inquietudes y cierre de la videoconferencia. La actividad de aprendizaje, estamos en la competencia 2205-01093, que es evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares. El resultado de aprendizaje que se evalúa en estas actividades es el siguiente, es 2205-01-1093-02, modelar funciones del software de acuerdo al informe de requisitos, y la actividad de aprendizaje del día de hoy es representar el contexto del negocio a través del diagrama de dominio y actividades. Los materiales de formación los encuentran en la plataforma Territorium, se llama Diseño del Modelo Conceptual bajo el paradigma orientado a objetos, y la evidencia que se trabajará es una evidencia de desempeño, se denomina diagramas del modelo de dominio del proyecto. La actividad es GAP 2 22050-1093 raya AA2 EB01. Esta es nuestra actividad de aprendizaje. Las evidencias de aprendizaje que vamos a entregar es la siguiente actividad: GAP 22050-1093 AA2 EB1, denominada elaboración de los diagramas del modelo de dominio del proyecto. Les recuerdo que el material de formación lo encontramos en el diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a revisar la contextualización del material de formación de esta actividad. El material de formación, allí lo encuentran. Vamos a ver esta introducción. Nos dice, para la construcción de un software se hace evidente la importancia de la utilización de los modelos, ya que representan el aspecto y la dirección de la necesidad. Mediante estos modelos o estos diagramas nosotros podemos expresar lo que el cliente quiere y lo que nosotros como desarrolladores vamos a transmitirle a ese cliente como producto final. Bueno,
tenemos una pequeña introducción a un software que se llama UML, ¿sí? Este es el lenguaje unificado de modelado para los diagramas en el desarrollo de software, ¿sí? Entonces, aquí hay una breve descripción. UML, pues, es básicamente una técnica para la especificación de sistemas en todas sus fases, ¿sí? El modelo se utiliza en la construcción de software principalmente para comunicar la estructura de un sistema complejo, comprender de manera más clara lo que se construye, poder entender qué estamos construyendo, cuál es nuestro proyecto de software y cuál es el producto final que vamos a entregar, especificar el comportamiento que se requiere en el sistema, qué tipos de comportamientos van a haber en nuestro sistema de información, en nuestro desarrollo de software, y especificar el comportamiento que se requiere en el sistema. Entonces, EULM, este software está compuesto por varios componentes gráficos que permiten el modelado, permiten el desarrollo de un modelado en base en gráficos, en elementos gráficos, y poderlos llevar a la realidad que es el desarrollo o nuestro producto final. Los diagramas de clases, aquí los tenemos. Veamos acá una parte, los diagramas de clases. Entonces nos dicen, vean, un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la estructura de un sistema mostrando sus clases, atributos y relaciones entre ellos. Los diagramas son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas de información. Allí se crea un diseño conceptual de la información que se manejará en el sistema y los componentes que se encargarán del funcionamiento y relación entre uno y otro. En un diagrama de clases se pueden distinguir principalmente dos elementos, clases y sus relaciones. Esto lo indica el autor Flores Cueto y Bertolí Zúñiga en el 2013. Entonces, el objetivo de un diagrama de clases pues, es representar las clases que conforman el modelo de un determinado sistema. Nosotros anteriormente ya venimos trabajando en un proyecto de desarrollo, ya nosotros conocemos la necesidad, conocemos cuáles son los módulos que vamos a desarrollar, ya hemos desarrollado historias de usuario, hemos desarrollado estudios de caso, entonces podemos ya determinar cuáles van a ser nuestros modelos de dominios. El conceptual es un diagrama de clases que representa los conceptos en el dominio del problema que se están estudiando. La especificación es el diagrama de clases, refleja interfaces de las clases, pero no su implementación. Por ahora, en esto no vamos a hacer desarrollo de código, nada, simplemente es una gráfica que se va a entregar donde especifica las clases, los atributos y los procesos que hace dicha clase. La implementación, esta vista representa las clases tal cual aparecen en el entorno de implementación. Bueno, los elementos que componen un diagrama de clases, ¿cuáles son? Uno, el principal, son tres elementos, es la clase, es una unidad básica que encapsula toda la información de un objeto, ¿sí? Entonces, si yo tengo una clase de usuarios, por ejemplo, esa clase usuarios, en el caso de que yo voy a manejar registro de usuarios, ingreso de usuarios, entonces esa clase principalmente se va a llamar usuarios. Dentro de esa clase van a haber unos atributos, pues que va a ser el ID del usuario, el nombre del usuario, el apellido, etcétera, de atributos que tenga ese usuario. Si requiere de pronto el sexo, la fecha de nacimiento, la edad, bueno. Entonces nos dice los atributos o características de una clase, ¿sí? Entonces decíamos que una clase puede ser usuarios y los atributos van a ser todos las variables que podemos manejar dentro de esa clase. Los métodos nos dicen que
los métodos u operaciones de una clase son la forma de cómo interactúa con los datos. Entonces, un método de esa clase puede ser registrar usuarios, otro método puede ser loguear usuarios, otro método puede ser eliminar usuarios, actualizar usuarios. Entonces, esos pueden ser los diferentes métodos que podemos aplicar. Aquí hay una representación gráfica de qué es una clase representada por el rectángulo. Perdón, una clase representada por un rectángulo. Entonces vean que acá hacemos la representación gráfica, nos muestra que este rectángulo principalmente va a ir el nombre de la clase, en el medio van a ir los atributos de esa clase y al final en otro cuadro, en otro rectángulo van a ir las operaciones o los métodos que se realizan dentro de esa clase. Aquí explican el tema de que el rectángulo superior contiene el nombre de la clase, el rectángulo medio los atributos y el rectángulo inferior las operaciones o los métodos de esa clase. Dentro de esas clases hay que tener en cuenta que podemos encontrar diferentes clases de acceso. Si va a ser ese dato lo vamos a hacer público, si ese atributo va a ser privado o ese dato va a ser privado o si ese dato va a ser protegido. O ese atributo va a ser protegido. Cuando hablamos de público, privado y protegido, basándonos en los atributos, es que cuando yo digo es un dato público, puede ser que esté expuesto allí en nuestro sistema sin necesidad de que un usuario se loguee, de que un usuario tenga acceso o no a la parte administrativa de nuestro proyecto de software. Cuando yo digo un dato privado, ¿qué dato puede ser privado? Por ejemplo, una contraseña de usuario. Una contraseña de usuario no la podemos dejar a la vista de todos los usuarios. Un dato protegido también puede ser la contraseña, pero si estoy manejando, por ejemplo, en el caso que yo estuviera manejando datos sensibles como cuentas financieras de bancos, yo no podría dejar allí expuesto mi tarjeta en mi sistema. Si yo estoy capturando la tarjeta de crédito de un usuario, yo no podría dejar expuesto esa información al acceso de cualquier persona. Entonces, de esa manera se caracterizan y se integran, se lleva a la aplicación de este tipo de datos de control de acceso. Aquí nos muestra una representación ya más amplia, donde nos muestran el rectángulo principal, que es la clase, se llama clase producto, indica que tiene un atributo llamado código, y pues especifica un entero, tiene un nombre y tiene un precio, y aquí los métodos que tiene esa clase es obtener el precio y calcular el total del precio de ese producto. Pueden haber relaciones entre esas clases, como son la asociación, que es una conexión entre clases, la dependencia, que es una relación de uso, y la generalización, que es la relación de la herencia. Allí nos explica el tema de las asociaciones, donde hay que aplicar un nombre a la asociación. Nos indica que es obligatorio cuando existe una asociación en una clase. Cada clase, en el punto número 2, nos dice que cada clase tiene asociado un rol. El concepto de navegabilidad. En las relaciones de asociación se pueden establecer si el vínculo es unidireccional o bidireccional. Multiplicidad representa un número de instancias de clases que pueden ser partícipes en un proceso de asociación con respecto a una instancia particular de la otra clase vinculada. Entonces, aquí claramente nos muestra un ejemplo de que el rol B tiene una asociación con el rol A. Entonces, de esta forma, con la flechita, hacemos la representación si hay asociaciones en las clases. Entonces, vean que acá el ejemplo nos muestra un rol instructor y nos muestra un rol aprendiz, donde nos dice que este rol es una asociación de uno y la asociación es que el método es enseñar hacia dónde, hacia muchos aprendices, que es lo que representa el asterisco, ¿sí?
La herencia también nos representa, nos dice que la herencia es una de las relaciones más comunes en la práctica de paradigma orientado a objetos y como se menciona con el componente formativo se puede construir relaciones partiendo desde conceptos de clases generales o conceptos específicos. Nos dice que es un tipo especial de asociación donde se tienen clases principales o superclases, las más generales en la relación, y clases secundarias o subclases que son las clases más especializadas. Adicionalmente, este tipo de relación tiene implícito el nombre, es un o es una, y también implícitamente en una relación que vincula a un ejemplar de tipo superclase y un ejemplar de tipo superclase. Por lo anterior, dice que no se coloca nombre ni multiplicidad en este tipo de relación. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo de la herencia. Vea que aquí nos muestra una clase vehículo. Tengo unos atributos, que es la matrícula, la marca, el modelo y el color, y nos indica que esos atributos son de tipo string o tipo texto, una cadena de caracteres, pero me está indicando que hay unos métodos que es el getMatrícula, que es obtener la cadena de caracteres, el getMarca, que es obtener la marca, ¿sí? El setMatrícula. Entonces, estos métodos van a tener una vinculación o una herencia con si es un tipo de vehículo aéreo, si es un vehículo acuático, si es un vehículo terrestre, porque si nos damos cuenta, viene el método, el vehículo es una herencia de esta clase de vehículo, es el padre de estos vehículos, que es podemos tener vehículos terrestres, acuáticos, aéreos, entonces todos estos atributos van a pasar a ser también utilizados en los vehículos terrestres, también los puedo usar en el vehículo acuático o en el vehículo aéreo. Por esta razón, allí decimos que es una herencia en las clases. Bueno. La agregación, bueno, la agregación es otro atributo. La agregación es un tipo de relación especial donde se representa un conjunto de clases conforman un todo, es decir, existen clases agregadas que representan el todo y se constituyen a partir del conjunto de clases de componentes. Este tipo de relación se representa con una línea que une la clase agregada junto a sus clases componentes. Del lado de la clase agregada tiene un rombo que representa la relación de agregación. Esta relación no tiene nombre explícito ya que se entiende que hay clases agregadas y clases componentes que la forman. Pero sí es necesario establecer multiplicidad al lado de los componentes. Entonces, allí tenemos una agregación de esta clase computador de escritorio hacia un monitor, una torre, un teclado, porque todos estos elementos son lo que compone este computador de escritorio. Vean que también se agrega todos los equipos, todas las torres. Vean que aquí hay un componente de agregación que es todas las torres llevan un disco duro, una memoria, un procesador o una tarjeta de video. Bueno. La herramienta Case ahí nos especifica que hay una herramienta Case, dice que de acuerdo con Pressman, tiempo atrás la ingeniería del software era principalmente una actividad manual, utilizando herramientas únicas en las etapas finales del proceso. Los ingenieros del software en la actualidad hacen notar que necesitan herramientas más variadas, ya que las herramientas manuales no satisfacen demandas de los sistemas basados en computadores. Entonces, Case nos dice en su sigla en inglés, dice corresponde a las iniciales de Computer Aided Software Engineer. En su traducción al español significa ingeniería del software asistida por computación. La tecnología Case corresponde a la ingeniería del software apoyado por computadora. Es un conjunto de herramientas de software para automatizar las tareas del desarrollo del software.
La idea es facilitar el integrado de herramientas que enlazan y automatizan las fases del ciclo de vida del desarrollo del software. Entonces, mediante esta herramienta, ¿sí?, nosotros podemos evidenciar que se fortalece el desarrollo del software, ¿sí? Hay una clasificación para estas herramientas, hay herramientas integradas, herramientas de alto nivel, herramientas de bajo nivel y juegos de herramientas o kit de herramientas. ¿Cuáles son esos ejemplos de estas herramientas case? Si estamos hablando de análisis y diseño, entonces, por ejemplo, yo puedo, si voy a usar una base de datos, me encuentro, si es una base de datos MySQL, yo me encuentro que puedo usar una herramienta como el Workbench, que me va a permitir que mediante unos casos yo pueda realizar de una forma gráfica la base de datos y ya el mismo software, como es asistido por computadora, él me la va a traducir al lenguaje SQL. Igualmente el StarUML, hay diseño de archivos de bases de datos con PowerDesir, Oracle, programación, pues ya usamos un IDE de desarrollo como NetBeans o Eclipse. Sí, entonces eso es lo que nos permite este abordaje de las herramientas. Bueno, entonces básicamente, chicos, el diagrama de dominio que nosotros tenemos en esta actividad es la elaboración del diagrama del modelo de dominio. Es básicamente primero tener lo conceptual, es el diagrama de la clase representada en conceptos de dominio, de acuerdo al problema estudiado en su proyecto de software, la especificación y la implementación. ¿Cómo se lleva a cabo esa clase de dominio? Hay que tener en cuenta que tenemos que una clase de dominio se representa por una clase, que es la unidad básica que encapsula toda la información de un objeto. Un objeto es una instancia de una clase, entonces a través de ella podemos modelar el entorno de estudio, una casa, un auto, una cuenta, una cuenta corriente, etc. Ese diagrama de dominio va a tener unos atributos, los atributos que van a ser atributos o características de una clase. Los métodos van a ser las operaciones de una clase. Entonces, si nos basamos a qué es una clase, muy claramente lo podemos hacer. Entonces, el diagrama de clases, entonces, pues, ¿qué tenemos? Nos dice, vea, la podemos construir con un rectángulo. Por ejemplo, yo voy a crear una clase, que se llame usuarios. Si tuviera un sistema de registro de usuarios, ¿qué va a llevar ese usuario? Va a llevar un ID que puede ser de tipo entero, va a llevar un nombre o nombres completos, que va a ser un varchar o un string, ¿sí? Es una cadena de caracteres, apellidos, va a llevar un tipo de datos string. Por ahora no es necesario que básicamente especifiquen acá qué tipo de datos van a pasar, pero sí lo tengan presente si va a ser un texto o un entero, un varchar. ¿Qué tipo de datos vamos a utilizar? Por ejemplo, el tipo de documento, ¿sí? Tipo de documento. Recuerden que por normalización, cuando ustedes estén elaborando su diagrama de dominio, cuando esto lo vayamos a pasar a nuestra base de datos, no podemos dejar, por ejemplo, decir tipo de documento y dejarlo así vacío, porque allí en la base de datos nos va a generar un error cuando lo vayamos a pasar. Entonces, tipo de documento, el número del documento, nombre de documento puede ser, número de documento, va a ser de tipo entero o un booleano. Entonces,
si yo tuviera en mi modelado, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Uno, inicialmente, si yo dijera, bueno, tengo un sistema de login, primero me debo de loguear en ese, primero me debo de registrar en ese, si fuera un modelo de caso, por ejemplo, vamos a modelar el caso de que yo dijera, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuáles son cuáles son los métodos que va a tener? Entonces, los métodos que va a tener esto es lo siguiente. Uno, registrar usuarios. Registrar usuarios, ¿sí? Para que puedan ingresar al sistema. Registrar usuarios en el sistema. Otro puede ser ingresar al sistema. Al sistema me refiero bien sea un web service, una app móvil, puede ser un software de escritorio, ¿cierto? Software de escritorio. ¿Qué otros métodos podría tener nuestro diagrama de dominio? Nos registramos para poder ingresar, tenemos que estar registrados. Actualizar usuarios, ¿sí? En dado caso de que requiramos, por ejemplo, ¿cuándo podemos usar el método de actualizar usuarios? Por ejemplo, o cuando olvidamos la contraseña, para restablecer nuestra contraseña, ¿sí? Entonces, nuestra contraseña. ¿Cuándo vamos a ingresar al usuario? Cuando vamos al login. El registro es una precondición que para poder ingresar debemos de estar registrado básicamente en el sistema, y también puede ser eliminar usuarios, aunque si fuera un sistema ERP sería mejor usar de pronto desactivar usuarios, ¿sí? En vez de eliminarlo, lo podemos dejar en un estado desactivado, para manejar los estados desactivados, ¿sí? Entonces, los métodos que va a tener: registrar usuario, ¿cuáles van a ser? Usuarios. Otro método es login de usuarios. Actualizar usuarios. Eliminar o desactivar usuarios. Desactivar usuarios. Y con esto nosotros ya culminaríamos eh, nuestro diagrama de dominios, ¿sí? Entonces, hasta ahí hice un ejemplo, ¿sí? Como qué métodos, clase usuarios, y defino los métodos para la clase usuario. De allí, ya me faltaría, pues ya si este usuario, dependiendo de la aplicación que nosotros vamos a construir, o dependiendo de nuestro proyecto, o el proyecto que ustedes están construyendo, es definir si hay una herencia entre esas otras clases del diagrama de cada uno de dominio. Entonces, yo básicamente pues puedo tener más dominio, ¿cierto? Porque mi sistema va a depender de más procesos. Si ya tengo usuarios, puede ser que yo vaya a realizar ventas de pronto en mi sistema. Entonces, ya va a haber allí una relación entre usuarios y ventas, ¿sí? Entonces, de esta forma, que se describe el ejemplo de cómo vamos a realizar nuestro diagrama de dominio, que es lo que encontramos en
en nuestra actividad, ¿cierto? Acá, elaboración del diagrama de dominio. Vamos a revisar la guía para ver cómo, para que revisemos la forma de cómo se va a presentar este proyecto, cómo se va a hacer ese entregable. Vamos acá. Entonces, elaboración del diagrama del modelo de dominio del proyecto. Bueno. Las recomendaciones, los invito a que ustedes allí lean, consulten la guía, lean estas recomendaciones, diagramar con UML, ¿sí? Preferiblemente nos indica la guía. El documento se debe llamar documento del dominio del proyecto. Pueden entregarlo en formato PDF o en Word, como les permita cargarlo la herramienta de territorio para esta actividad. Bueno, hasta ahí ya estaríamos completando la actividad. Esta parte, para que ustedes tengan de pronto, si hay dudas, chicos, resulta que el material de contenido va muy relacionado con los diagramas de clases, pero realmente el diagrama de dominio es uno de los primeros que se hace antes de pasar al diagrama de clases. Entonces, por eso yo allí les explicaba acá, con un ejemplo muy básico, el diagrama de dominio es esto, simplemente es decir lo que ustedes ya tienen modelado, pasar sus módulos a clases, decir, bueno, voy a tener una clase de usuario, voy a tener una clase de ventas, voy a tener una clase inventarios, ¿sí? Para escribirlo acá. No necesariamente en ese diagrama de dominios tienen que escribir el entero, el string, porque eso ya lo vamos a profundizar cuando estemos realmente implementando el diagrama de clases, ¿sí? Entonces, el diagrama de dominio hace parte del diagrama de clases, es como el primer paso para luego pasar a ese diagrama de clases, ¿sí? Para que tengan diferencia entre ese concepto. Dando ahí ya terminada la contextualización, pues sí los dejo en las dudas e inquietudes, recordarles revisar el material de formación que se encuentra en territorio y les doy la palabra a ustedes, aprendices, para las consultas y resolver las dudas que tengamos. Bueno. Brian, puedes tomar la palabra. Buenas noches, instructor. ¿Me logra escuchar? Brian, sí te escucho. Instructor, bueno, esta evidencia para los de la ficha 56 ya la habíamos entregado el año pasado. Mi pregunta es la siguiente. Yo esa evidencia ya la subí el año pasado, pero no me fue calificada. ¿Tendría que hacer algún proceso? Entonces, pues yo si quieren, les activo el segundo intento para que la suban 2 veces. Pues si ya la tienen ya estructurada, por favor, sí les recomiendo entonces esto. Allí en su portada, pues dejaré el nombre del instructor actualmente para mi nombre, porque soy el que le voy a calificar, les voy a evaluar esa evidencia y ya procedo a evaluarles la evidencia. ¿Listo? Ok, listo. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más tiene dudas? Aprendices. Luz Elena Parra. Puedes tomar la palabra, Luz Elena. Buenas noches, profe. Buenas noches para todos. Buenas noches. Profe, para una consulta, es que en estos momentos yo debo algunas actividades, algunas evidencias, pero no me está dejando ingresarlas. ¿Ahí qué debo de hacer? Las actividades debe ser que las tienes ya están cerradas. Me tocaría revisar puntualmente su caso, cuáles son las evidencias, revisar y activárselas. Pero sería ese caso, revisar puntualmente qué evidencias te faltan,
Sí, si quieres puedes escribirme al correo y revisamos a ver qué te falta y yo las activo. ¿Cuáles anteriormente les faltaba? ¿Listo? Ah, bueno, profe, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, aprendices, esta pregunta que nos hizo Luz Helena para los que tienen actividades pendientes por entregar, ténganlas listas para que cuando yo les pueda habilitar la plataforma y les indique y la puedan subir, entonces yo procedo allí a revisarles esa evidencia atrasada, ¿listo? Para los que ya la tienen, si no la tienen calificada, pues se las voy a calificar, las reviso lo que allí tienen cargado y pues si cumplen de acuerdo a la métrica de evaluación, pues se les da allí. Recuerden que la evaluación en territorio, el puntaje mayor de 70 ya aprueban, después de 70 aprueban y inferior a 70 no aprueban la evidencia. Entonces ya uno les deja allí el comentario para que ustedes hagan las correcciones del caso. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra duda, aprendices? Este diagrama de clases es una parte, el diagrama de dominio es muy diferente al diagrama de clases porque ya en el diagrama de clases ya nos adentramos a un poquito más a profundizar este diagrama como a perfeccionar el diagrama de dominio que estamos realizando el día de hoy. Entonces ya en el diagrama de clases ya va un poquito más orientado a lo que nosotros vamos a hacer en la base de datos. ¿Sí? Entonces perfeccionar ese diagrama de dominio. Por ahora es como pasar esas historias de usuarios que ustedes ya hicieron, esos casos de uso, evidenciaron cuántos módulos necesitan. Es decir, bueno, yo necesito una clase de usuarios, una clase de ventas, una clase de inventarios, para poder luego ya profundizar en el diagrama de clases. Es un primer paso. ¿Listo, aprendices? Espero haberles resuelto la duda respecto a ese tema. Bueno, Brian. Sí, disculpe, profe, va muy parecido al anterior. Yo tengo dos evidencias que subí el año pasado sin calificar. Por ahí le escribí por el interno en la plataforma. Entonces, cuando tenga tiempo, si lo puede revisar y me ayuda como una respuesta ahí para poder seguir en el proceso. Listo. Bueno, muchachos, les tengo también, antes de terminar las preguntas, y ya como para dar el cierre, resulta que el SENA está en este momento, vamos a empezar un tema de migración de plataforma. Quiere decir que las evidencias se van a recibir hasta el 10 de marzo en la plataforma territorio, o sea, esta evidencia solamente sí o sí les voy a dar plazo hasta el domingo 10 de marzo porque no tenemos más plazo. De ahí en adelante no vamos a recibir más evidencias porque después del 15 de marzo vamos a entrar en un proceso de migración, ¿no? El SENA está trabajando en la implementación de una nueva plataforma, de un nuevo ambiente virtual de aprendizaje, entonces pues van a haber de pronto algunas dificultades con la transición de esa plataforma, pero hasta el 10 es importante que tengamos todas las evidencias, que carguemos allí, que revisen ustedes que no han entregado y ponerse al día para yo poderlas evaluar, ¿sí? Hasta el 10 se van a recibir las evidencias, entonces después de ahí ya yo tengo que descargar todas esas evidencias calificadas y pasarlas a la nueva plataforma. Otra cosa importante es que ahora sí voy a necesitar que me agreguen a un grupo de WhatsApp, pedirles el favor que me agreguen a un grupo de WhatsApp por si de pronto la plataforma nueva, en dado caso, en las primeras semanas no nos podemos comunicar, tengamos una alternativa de comunicación, ¿sí? Entonces, es como para estar ahí. Yo puntualmente, si requiero escribirles en el grupo de WhatsApp, les voy a informar si de pronto hay alguna falla,
o de pronto algún inconveniente. Pero sí les voy a dejar claro que la formación continúa normal en nuestra herramienta de Microsoft Teams, que es la herramienta oficial del SENA para las videoconferencias. Y todos los martes nos vamos a ver por este mismo link. Entonces, este link no va a cambiar hasta el 30 de agosto, que yo voy a estar con ustedes acompañándolos en la formación. Si Dios no lo permite, pues continuamos allí. Entonces, allí les voy a dejar mi celular y mi correo electrónico institucional, que es sesteves, allí también me pueden escribir de pronto si tienen dudas, y va en la siguiente semana que vaya a ver la transición de esa plataforma, allí me pueden consultar. Igualmente, si tienen dudas o alguna inquietud, me pueden dejar allí escrito y yo les voy a responder en la mayor brevedad posible. .edu, esteves@sena.edu.co. Entonces, si tienen un grupo de WhatsApp, les recomiendo esta vez, yo allí por lo general, desde que no haya inconvenientes, pues no les voy a estar escribiendo nada, solamente referente a la formación. Entonces, es eso. Todos los martes vamos a seguir igual, acá a las 6:30. Sí es importante, aprendices, también recomendarles que ustedes guarden las evidencias que ya han entregado, que las tengan guardadas, porque pronto en esa transición, en esa migración, algo se nos pueda borrar, se nos pueda perder. Entonces es importante que tengan todo allí documentado. Esa es la recomendación respecto a lo que la coordinación académica nos orientó para que fuera transmitido a ustedes, aprendices. Bueno, pues por el día de hoy yo no tengo más recomendaciones. No sé si alguien más quiera hacer una participación o otro aporte a la formación. Bueno, chicos, si no tenemos más aportes, podemos dar cierre al proceso de formación el día de hoy. Y muy agradecido por su asistencia y les deseo una feliz noche y una feliz semana. Igualmente, profesor, hasta luego. Feliz noche para todos, hasta luego. Hasta luego, feliz noche, muchísimas gracias.